¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Era una noche sin luna cuando Ana, una joven solitaria de cabello negro y mirada vacía, encontró el antiguo libro que cambiaría su vida para siempre. El aroma del cuero envejecido y el sonido de las páginas al pasar parecían llamarla, como si la obra estuviera esperando su llegada. Ella no lo sabía, pero ese libro estaba marcado con símbolos que eran capaces de abrir puertas a lo desconocido, un portal que la llevaría directamente al corazón de la oscuridad. Su curiosidad la llevó a recitar las oscuras palabras escritas en las páginas, y fue en ese momento que comenzó su viaje hacia las fuerzas del mal. Con el libro en mano, Ana siguió las instrucciones de un antiguo y poderoso ritual. Las velas negras alrededor de la habitación comenzaron a emitir un humo espeso y una brisa fría llenó el espacio. Mientras cantaba las palabras del hechizo, algo inexplicable sucedió. Una sombra oscura apareció ante ella, con ojos llameantes que reflejaban su propia soledad y deseo de poder. Ana sintió un escalofrío de miedo mezclado con emoción. Estaba en contacto con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Esa criatura la aceptó como su seguidora, prometiéndole un gran poder a cambio de su alma. Poco a poco, Ana se vio inmersa en un círculo de brujas que, como ella, buscaban lo mismo: poder, riqueza y control sobre los demás. Juntas realizaban rituales macabros, evocando espíritus y forzando a la naturaleza a ceder a sus deseos. Ana se volvió cada vez más poderosa, pero algo dentro de ella comenzaba a romperse. Cada hechizo lanzado, cada alma consumida, parecía dejarla más vacía. Empezó a darse cuenta de que lo que ganaba en poder, lo perdía en humanidad. Sin embargo, la promesa de fuerza seguía atrayéndola, obligándola a permanecer en el camino de las tinieblas. Poco a poco, Ana fue conocida en el mundo oculto como una de las brujas más temidas. No solo controlaba las fuerzas de la naturaleza, sino que también comenzaba a manipular las mentes de las personas a su alrededor. Las víctimas caían bajo su poder, actuando como marionetas sin voluntad propia. Sin embargo, un evento inesperado ocurrió. En una de sus sesiones, Ana se encontró con una visión perturbadora. En el reflejo de un espejo antiguo, vio una versión de sí misma, envejecida y deformada, con los ojos vacíos de alguien que lo había perdido todo. La imagen la asustó profundamente, pero en lugar de retroceder, se sumergió aún más, buscando entender lo que aquello significaba. Una noche, mientras caminaba por el bosque, Ana escuchó una voz suave y seductora. La siguió hasta un claro donde encontró un círculo de piedras oscuras, cada una con un símbolo de poder ancestral. Dentro de ese círculo, una presencia inmensa parecía observarla, llamándola a un ritual aún más oscuro. Sin dudarlo, Ana se arrodilló y recitó las palabras de invocación. El aire se volvió denso y pesado, como si estuviera a punto de ser consumido por algo más allá de la comprensión humana. De repente, fue tomada por una fuerza tan poderosa que su cuerpo perdió el control, y fue transportada a un lugar que jamás imaginó que existiera. Ana despertó en un lugar de calor insoportable y sombras opresivas. El aire estaba cargado con un hedor a azufre y desesperación. Rápidamente se dio cuenta de que estaba en el infierno. La visión frente a ella era aterradora: almas perdidas vagaban, llorando y clamando por redención, mientras demonios sonrientes las observaban, alimentándose del sufrimiento ajeno. Intentó resistirse al pánico, pero se sintió completamente impotente. Había llegado tan lejos en el camino de las tinieblas que ahora estaba atrapada en ese lugar horrible. Sin embargo, una voz familiar resonó, la misma que la había llevado al abismo. Era el ser que había invocado, ahora más cruel y amenazante que nunca. En el infierno, Ana comenzó a comprender la verdadera naturaleza de lo que había hecho.
El ser que había invocado no era solo un demonio, sino una de las entidades más poderosas de un culto global, una red de oscuridad que controlaba y manipulaba los destinos de muchos. Durante su tiempo en el infierno, escuchó secretos terribles sobre cómo ese culto operaba, sacrificando vidas, manipulando la mente de las personas y manteniendo a la humanidad bajo su control. Pero lo peor llegó cuando supo que ese culto no solo controlaba a las masas, sino que también, en muchas situaciones, manipulaba a los propios líderes del mundo. Ana pasó lo que pareció una eternidad en el infierno, atormentada por sus propias elecciones. Cada alma perdida, cada vida que había destruido, parecía regresar para atormentarla, mostrándole los rostros de las víctimas a las que había causado sufrimiento. Comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud del mal en el que se había convertido. Sin embargo, algo en su corazón comenzó a cambiar. Una semilla de arrepentimiento fue plantada. Ana empezó a cuestionarse por qué había seguido ese camino. Fue entonces cuando, en una visión aterradora, vio una figura brillante, una luz radiante que atravesaba las sombras del infierno, ofreciéndole una oportunidad de salvación. La luz que Ana vio la atraía con una fuerza inmensa. Quería alejarse del mal, pero el ser demoníaco que la había guiado hasta allí no permitiría que se marchara tan fácilmente. Se rió de su intento de escapar, intentando convencerla de que ya no había retorno. Pero la visión de la luz se hacía más fuerte con cada paso, hasta que finalmente Ana se encontró frente a una figura imponente, una presencia celestial que la llamó por su nombre. «No estás perdida», dijo la voz. «Siempre hay un camino de regreso. Si lo eliges, serás liberada de la oscuridad». Ana se arrodilló y, en ese momento, sintió una paz indescriptible, una paz que nunca había sabido que existía. Al escuchar esas palabras, una ola de arrepentimiento inundó a Ana. Se levantó, miró a la figura de luz y clamó: «Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Líbrame de este abismo». En el momento en que se entregó por completo, una fuerza inmensa la envolvió, llevándola de regreso a la realidad. Ana despertó en su cama, jadeando, sudando, pero con una sensación de paz que jamás imaginó posible. Ahora sabía que había sido salvada, no por sus propios méritos, sino por la misericordia divina. Al abrir los ojos, juró nunca más volver al camino de las tinieblas. Después de la experiencia aterradora en el infierno y su conversión, Ana despertó en su cama. El silencio de la noche parecía ahora más suave, pero una sensación de vacío todavía la acompañaba. Se levantó, aún aturdida, y miró por la ventana. El mundo parecía el mismo, pero sabía que ella ya no lo era. Las imágenes del infierno, los rostros de las víctimas y la luz celestial que la había rescatado estaban grabadas en su mente. Ana se encontraba ahora en un umbral entre dos mundos, el de las tinieblas, que la atraía con promesas vacías, y el de la salvación, que ofrecía paz y redención. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Ana, en su lucha interna, decidió buscar respuestas. Con el corazón apretado y un dolor inexplicable, buscó iglesias y pastores que pudieran ayudarla a entender lo que había sucedido. El arrepentimiento era profundo, pero los recuerdos de los rituales oscuros la atormentaban. En cada misa que asistía, en cada oración que hacía, Ana sentía una batalla en su interior. La tentación del poder aún la llamaba, pero sabía que el único camino hacia la verdadera libertad era el de Jesús. Durante semanas, enfrentó el tormento de sus elecciones pasadas y la angustia de intentar comenzar de nuevo. Una noche, mientras oraba, Ana tuvo una visión aterradora. El ser demoníaco que la había llevado al infierno apareció frente a ella, burlándose de su debilidad. «¿Crees que puedes escapar de nosotros?», dijo con una voz fría y cruel. Ana sintió que el miedo la envolvía, pero entonces recordó las palabras que había escuchado en el infierno: «No hay camino de regreso, a menos que elijas la luz».
Con eso, Ana resistió la tentación y ordenó en el nombre de Jesús que el ser se fuera. Para su sorpresa, desapareció entre gritos de ira. La victoria fue pequeña, pero crucial. Estaba comenzando a entender el poder de la fe. Ana comenzó a dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Cada día, sentía como la fuerza de la fe crecía dentro de ella. Los recuerdos de los rituales oscuros empezaron a disiparse lentamente, y la luz de Cristo se hacía cada vez más presente en su vida. Se entregó por completo a su nueva jornada, aceptando el perdón de Dios y buscando la transformación total de su ser. La sensación de paz que experimentaba al orar era algo que nunca había imaginado sentir. Sabía que, aunque las sombras intentaran acercarse, ahora tenía un refugio inquebrantable. Ana sintió finalmente un propósito claro en su vida. Sabía que no podía guardar para sí misma la experiencia que había vivido. Las almas que había perjudicado, los caminos oscuros que recorrió, todo debía compartirse para que otros pudieran encontrar la verdadera luz. Decidió convertirse en una defensora de la fe, contando su historia a quienes aún estaban atrapados en las tinieblas, en busca de redención. Al hacerlo, sintió que estaba cumpliendo su misión, ayudar a otros a liberarse del mal y encontrar el amor de Dios. Al intentar compartir su historia, Ana encontró resistencia. Muchas personas, especialmente aquellas que aún buscaban poder en lo oculto, la rechazaron y se burlaron de su fe. ¿Cómo puedes cambiar así?, le decían. Fuiste una bruja, una manipuladora. No hay salvación para alguien como tú. Esas palabras la herían profundamente, pero Ana sabía que su verdadera identidad ahora estaba en Cristo. Ya no se veía como la bruja del pasado, sino como una nueva creación, redimida por la sangre de Jesús. El rechazo, aunque doloroso, no disminuyó su determinación. El camino de la fe no fue fácil para Ana. Una noche, en medio de sus oraciones, sintió nuevamente la presencia del ser demoníaco que la había seducido hacia el mal. Él la invitaba a regresar al culto y a las prácticas ocultas. Nunca serás verdaderamente feliz sin el poder que puedo darte, susurraba. El miedo resurgió, pero Ana, con el corazón lleno de fe, respondió con firmeza: ya tengo todo lo que necesito en Cristo. La criatura, enfurecida, desapareció en un chasquido, y Ana, fortalecida, se dio cuenta de que su fe era más sólida que nunca. Ana enfrentaba un conflicto interno, el peso de su pasado aún la perseguía. Sabía que, para avanzar, necesitaba perdonarse a sí misma. Durante largos días de oración y meditación, comenzó a entender que el perdón no era algo que buscara solo de Dios, sino también de sí misma. La culpa y el arrepentimiento eran cargas innecesarias en su alma, que solo le impedían vivir la vida plena que Dios quería para ella. Al perdonarse a sí misma, Ana experimentó una nueva sensación de libertad. Una noche, mientras oraba con fervor, Ana tuvo una visión maravillosa. Se vio rodeada por una luz brillante y acogedora, más fuerte que cualquier oscuridad que había experimentado. En esa luz, vio las almas perdidas que había ayudado a destruir, pero en lugar de tormento, ahora estaban en paz, sonriéndole. Era como si ellas la perdonaran, diciéndole que su conversión había puesto fin a su sufrimiento. Ana sintió un amor inmenso y puro, que llenó su corazón, y supo que, finalmente, estaba en paz con Dios y con su pasado. Ana comenzó a ayudar a otras personas, compartiendo su experiencia y mostrándoles el camino hacia la sanación y la transformación. Se convirtió en mentora para quienes buscaban liberarse de adicciones, prácticas ocultas o relaciones destructivas. La sanación que había experimentado no era solo espiritual, sino también emocional y mental. Ana comprendió que su misión no era solo predicar la palabra de Dios, sino también sanar las heridas de las almas que, como ella, estaban perdidas y necesitaban un nuevo comienzo. Ana, ahora firme en su fe,
fue invitada a participar en un retiro espiritual. En ese encuentro, conoció a otras mujeres que, al igual que ella, habían estado involucradas en prácticas ocultas y brujería. Compartían historias de sufrimiento, arrepentimiento y la lucha por la redención. Ana se dio cuenta de que el poder de Dios se había revelado de manera única a cada una de ellas, y juntas formaron un grupo fuerte, decidido a ayudar a otros a salir de las tinieblas. La solidaridad entre ellas se convirtió en una de las mayores fuentes de sanación para Ana, quien comprendió que nadie está solo en el camino de la fe. Con el tiempo, Ana comenzó a dar conferencias en varias iglesias, compartiendo su historia con otros que estaban atrapados en el ocultismo o en busca de respuestas. Encontró un propósito aún mayor al darse cuenta de que, al dar testimonio de su conversión, estaba ayudando a que muchas personas volvieran al Señor. Cada testimonio que escuchaba, cada alma que se entregaba a Cristo, era una victoria no solo para ella, sino para el reino de Dios. Comprendió entonces que su vida había sido salvada para algo más grande, llevar el mensaje de transformación a un mundo en oscuridad. Con su nueva misión y su corazón transformado, Ana fue aceptada en una comunidad cristiana que ofrecía apoyo a expracticantes de ocultismo y brujería. Era un espacio seguro donde todos podían compartir sus dificultades, miedos y alegrías sin temor a ser juzgados. Al mirar atrás, Ana se dio cuenta de que, incluso en las horas más oscuras de su vida, Dios siempre había estado observándola, esperando el momento adecuado para rescatarla. Esa comunidad se convirtió en su segunda familia, y se dedicó a servir a otros, ofreciendo el mismo refugio que ella había encontrado. Ana, en su renacimiento espiritual, comenzó a estudiar la palabra de Dios con más profundidad. La Biblia se convirtió en su fuente de sabiduría y consuelo. Durante los momentos de oración, sentía una conexión profunda con Dios, como si Él estuviera constantemente a su lado, guiándola y fortaleciéndola. El proceso de sanación no fue rápido, pero Ana sabía que la verdadera transformación venía de adentro hacia afuera. Su vida ahora reflejaba la luz de Cristo, y sentía una paz que nunca había experimentado antes. Poco a poco, se liberaba de las cadenas del pasado, convirtiéndose en una nueva mujer, llena de esperanza. Un día, durante un momento de oración intensa, Ana sintió una presencia sombría. Aquel ser que la había llevado al infierno apareció nuevamente, ahora debilitado por la fe que ella demostraba. Con una sonrisa tranquila, Ana dijo: «Ya no tienes poder sobre mí. Jesús venció a las tinieblas, y yo estoy en Cristo». La sombra desapareció, finalmente derrotada. Ana, con un suspiro de alivio, se dio cuenta de que ya no tendría que enfrentarse a los terrores de su pasado. Estaba libre. Libre para vivir la vida que Dios había preparado para ella. Aunque su espíritu estaba renovado, el dolor emocional de las cicatrices del pasado seguía siendo parte de su camino. Ana, con la ayuda de terapeutas y de su comunidad cristiana, trabajó para sanar sus heridas más profundas. Los recuerdos de los rituales, el dolor y la manipulación aún regresaban, pero ahora los veía desde una nueva perspectiva, ya no la definían. Los utilizaba como testimonio de su fortaleza y resiliencia. Ana sabía que la sanación era un proceso continuo, pero estaba en paz con la mujer en la que se había convertido. Cada paso en su camino de sanación era una victoria. A pesar de haber encontrado la paz en Cristo, el mayor desafío de Ana fue perdonar a las personas que la habían llevado al ocultismo. Luchó con esa ira interior durante meses, hasta que, finalmente, en un momento de oración, sintió al Señor susurrar en su corazón: «El perdón es la llave para tu libertad». Con lágrimas en los ojos, Ana oró por todos los que la habían manipulado, aquellos que habían compartido con ella el camino de las tinieblas. Los entregó a Dios, pidiendo que Él hiciera justicia, pero también que les mostrara el mismo perdón que ella había recibido. En ese momento, Ana sintió una gran paz invadir su corazón.
Con el perdón liberado y el peso del pasado finalmente disipándose, Ana vio su vida transformarse de maneras que nunca había imaginado. Comenzó a vivir con un propósito claro: ayudar a otros a encontrar el mismo amor y redención que ella encontró en Cristo. Cada persona a la que tocaba con su historia y testimonio era un alma que se acercaba más a Dios. Comprendió que su dolor del pasado ahora era utilizado para fortalecer su misión de llevar la luz de Cristo al mundo. Su transformación no era solo una victoria personal, sino una invitación para que otros también pudieran encontrar el camino hacia la salvación. Ana sabía que su misión en la tierra apenas comenzaba. Se dedicó a la predicación, ayudando a aquellos que aún estaban en las sombras a encontrar la luz. Con una fe inquebrantable, enseñaba sobre el poder de Dios para transformar vidas, siempre con humildad y amor. Cada día era un paso más cerca de su verdadero hogar, la eternidad con Cristo. Al mirar hacia el futuro, Ana sabía que, independientemente de las dificultades, estaba segura en las manos de Dios. Viviría sus últimos días con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que la batalla por el alma humana ya había sido ganada. Con el paso de los años, Ana se convirtió en una figura conocida en la comunidad cristiana, reconocida por la profundidad de su fe y el coraje de su testimonio. Ya no era la mujer perdida en las tinieblas, sino una sierva fiel del Señor. Su historia de redención inspiraba a otros a buscar la salvación, la sanación y la transformación. Ana sabía que la verdadera victoria no estaba en su vida terrenal, sino en el legado que dejaría, una vida que se entregó completamente a Dios, superando las mayores adversidades. Sabía que, al final, su alma estaría segura con Dios, para siempre.